Gracias, Pastora Viri. Muy buenos días a todas y pues aquí estamos, como dicen por ahí, con temor y temblor y ya sé que sí es literal. Y pero Dios puso algo en mi corazón literalmente porque cuando Viri me dijo, me invitó a compartir, yo dije, voy a hablar de esto, ya lo sé. Y Dios me dijo, no, eso no va por ahí. Entonces, bueno, me puse a orar, me puse a decirle, Señor, ¿qué quieres que diga? ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres usarme? ¿Verdad? Porque es Dios hablando a través de nosotras. Y Dios me dio un mensaje que creo que, o que espero que les pueda, pues, fortalecer o edificar. Y quisiera compartirles un poquito de mis inicios o mi vida, ahora en Cristo, ¿no? Persona sumamente tímida, cuesta mucho, mucho trabajo socializar. Por eso hoy por hoy creo que más de la mitad de la congre no me conoce, ¿verdad? Pero es sumamente difícil, ¿no? Entonces, bueno, el que esté hoy aquí con ustedes creo que es un reto bien importante y Dios sabe que tenía que ser ahora, porque si hubiera sido cuando era todo presencial, quién sabe qué hubiera pasado, ¿verdad? Pero bueno, yo titulé esta plática Los tiempos de Dios y las pruebas. Y bueno, pues le puse el nombre de los tiempos de Dios y las pruebas porque al pasar de los años en mi caminar en Cristo, yo he podido confirmar que los tiempos de Dios son perfectos y que todo lo que nos permite pasar tiene un propósito y un para qué. Sí tiene un porqué, pero es importante que recordemos y resaltemos que más que un porqué, tiene un para qué, ¿no? Y eso me lo enseñó mi mamá cuando alguna prueba que llegué a pasar y yo decía, es que ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué? Y ella me dijo, pregúntale a Dios para qué, más que el por qué. Y eso me edificó muchísimo y me ha ayudado muchísimo en mis tiempos de pruebas, ¿no? Entonces, bueno, en esta plática les quiero compartir algunas de las pruebas por las que he pasado y pues dar algunos puntos al respecto, ¿no? Y como punto número uno, quisiera decirles que nunca reneguemos de Dios, aún en las circunstancias más difíciles, más dolorosas que podamos estar pasando, no reneguemos, ¿no? Y quiero empezar compartiéndoles un poquito sobre la historia de Job, ¿no? Quienes no la conocen, les invitaría a que por favor lean en su casa el libro de Job, es muy edificante. Ahorita por tiempos evidentemente no lo podíamos leer, pero habla de que Job era un hombre muy próspero, que tenía muchos hijos, muchas tierras, mucho ganado, mucho dinero, era de los hombres más ricos de donde él vivía, ¿no? Y Satanás le dijo al Señor, sí, él es bueno, él te honra, pero porque es próspero, porque tiene tal y tal y tal. Pero te aseguro, le dijo Satanás, que si tú le quitas o que si ya no va a tener eso, va a renegar de ti, va a negar, a renegar contra ti. Y en Job 1:12, voy a estar usando la nueva traducción viviente, pero en Job 1:12 dice en la parte A, dice, muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás, porque Satanás le dijo, déjame quitarle todo y verás cómo reniega de ti. Entonces el Señor dijo, muy bien, puedes probarlo y es lo que quiero compartir. Dios no nos manda, no nos quiere hacer daño, pero permite que pasemos por pruebas para fortalecernos, para un propósito en específico, ¿no? Entonces, bueno, Job pasó adversidades sumamente difíciles en esto. Perdió a su familia, perdió a sus dinero, perdió sus tierras, sus ganados, perdió pues todo, ¿no? Y podemos ver a lo largo de todo el libro de Job que él no renegó contra Dios. En Job 1:20 dice, Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Y aquí vemos esta parte, ¿no? De decir y de tener claro que todo es de Dios, que Él nos da todo y que si Él, por alguna razón, decide que ya no lo tengamos o permite que ya no lo tengamos, alabado sea el Señor, sin importar nada, ¿no? Entonces quiero contarles un poquito de mi historia de cómo llegué a los pies de Cristo y algunas de las pruebas que he vivido y cómo he visto que de la mano de Dios, pues, híjole, todo ha sido bien diferente, ¿no? Han sido pruebas, pero lo más importante es que han sido victorias, ¿no?
Entonces, bueno, gracias a la historia de Job, gracias a muy buenas consejeras y gracias evidentemente a una maravillosa iglesia en la que me encuentro sembrada, pues yo he aprendido a nunca renegar en contra de Dios en ninguna de las pruebas que he pasado, ¿no? Entonces, yo quiero platicarles que aproximadamente en el 2008 mi hermana le entregó su vida al Señor. Y ella, bueno, ya no vivía con mi mamá y conmigo y empezó a compartirnos, empezó pues hablarnos de lo que ella estaba conociendo y aprendiendo porque veníamos de la religión tradicional y no teníamos mucha relación verdaderamente con el Señor, ¿no? Nada más era como un poco la religiosidad de cumplir, pues, cosas que te piden que hay que hacer, ¿no? Pero no había una relación como cercana con el Señor. Y en 2009, más o menos por mayo, yo le entregué mi vida al Señor y yo andaba desempleada, bueno, había situaciones de estrés en mi familia, porque mi abuelita había sufrido un accidente y eso provocó que hubiera estrés, hubiera tensión entre mis tíos y mi familia y tal, ¿no? Y entonces esa situación familiar y el desempleo a mí me tenía sumamente estresada, sumamente, pues, preocupada, abrumada, ¿no? Y en septiembre empiezo a trabajar, pero en la Policía Federal. Entonces, la verdad es que fue un reto bien importante, bien interesante. Una ciudad muy complicada, mucho tráfico, mucho estrés todo el tiempo. Mis horarios, o sea, yo entraba a las 9 de la mañana, pero pues a veces eran las 12 de la noche, la 1 de la mañana o incluso más, y yo seguía ahí en la oficina, ¿no? A veces nada más me daba tiempo de irme a bañar y regresar. Entonces, venir poco a Puebla, un ambiente en el que pues las personas se despedían afuera de sus esposos, de esposas y se saludaban adentro con sus novios, novias y cosas de este estilo, ¿no? Entonces, fue un tiempo bien difícil para mí de mi caminar en Cristo y en general de mi vida, ¿no? Y yo decía, bueno, pues, ¿por qué me pusiste en este trabajo, no? Lejos y en una condición, pues, tan particular, ¿no? Para hoy que estoy caminando en Cristo, ¿no? Y pues no encontraba yo la respuesta, sin embargo dije, bueno, aquí estoy y adelante, ¿no? Para ese entonces yo ya llevaba un tiempo, unos meses, y con muchos dolores de mis rodillas y yo no me las había podido atender pues porque no tenía el ingreso para lograrlo o no tenía un seguro social para checarme y tal, ¿no? Entonces, pues lo había postergado y para cuando ya estuve pues en la policía, pues primero fue academia, fue internado y es pararte a correr a las 6 de la mañana, es estar marchando, o sea, son actividades también físicas importantes y eso agravó mi problema, ¿no? Entonces, para el 2010, para principios, ya era un dolor sumamente fuerte, mis rodillas eran una pelota, o sea, ya caminar era dolorosísimo para mí. Y en abril me tuvieron que operar ambas rodillas, ¿no? Entonces yo le preguntaba al Señor, ¿por qué en este momento, no? Y cuando me operaron y cuando salí del hospital, me iban a operar las dos rodillas el mismo día. No fue posible porque una rodilla estaba muy complicada, entonces fue otro día más de hospitalización, otra vez entrar a quirófano, anestesia y tal. Y yo pensaba, híjole, ¿en cuánto va a salir esto, no? Entonces, cuando terminaron pasaron las cirugías, cuando me dieron el alta y ya tuvimos que salir y pagar, yo solo pagué 5,000 pesos de deducible, ¿no? Entonces ahí fue como que la primera respuesta de Dios a mi pregunta, ¿no? O sea, Él sabía que yo necesitaba tener los medios y los recursos para cubrir pues una cirugía de esa índole, ¿no? Entonces, para mí fue ya una primera bendición. Para ese entonces nosotros nos congregábamos en Amistad La Paz, que estaban en la 25 y estaban por mudarse a Palmas. Y entonces, bueno, como estuve en Puebla, pude empezar a congregarme, pude fortalecer un poco más mi fe y mi mamá en ese entonces todavía no recibía a Cristo. Entonces, cuando había un cumpleaños, cuando había algún evento, pues le pedíamos que nos acompañara, ¿no? Y ya empezábamos en este caminar en Cristo. Mi hermana y yo orábamos mucho porque ella también se convirtiera y pues se congregara junto con nosotras, ¿no? Y bueno, pasado el tiempo de la rehabilitación, regresé a la Ciudad de México a incorporarme a mi trabajo y ya viviendo de nuevo allá y tras la cirugía de las rodillas, pues mi caminar en Cristo sí fue
pues difícil, ¿no? Y yo le oraba mucho al Señor de que Dios, permíteme regresar a mi casa, a mi ciudad, con mi familia, con mi gente, y sobre todo poder congregarme y poder servirte. Y en ese tiempo Dios me habló del Valle de Huesos Secos, lo cual me fortaleció muchísimo. Les invito también a que puedan leerlo en Ezequiel. Y me habló de cómo, o sea, cómo Ezequiel fue llevado, que dice ahí, no sé si en espíritu o en cuerpo, pero fui llevado a ver un valle lleno de huesos secos y Dios me preguntó, ¿tú crees que yo puedo volverles a dar vida a estos huesos? Y eso me fortaleció mucho, ¿no? En el tema de mi vida espiritual de decir, ay, o sea, fortaléceme, Señor, y en el tema físico de mis rodillas también. Y en y bueno, y aquí está el segundo punto que quiero compartirles, y es decirles que Dios tiene promesas para cada uno de nosotros y siempre, siempre, siempre las va a cumplir en sus tiempos, pero las va a cumplir. Y en Ezequiel 37:14 dice, pondré mi espíritu en ti, volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y que he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. Para mí esta fue una promesa bien fuerte y bien importante de decir, ok, Señor, en tus tiempos tú me vas a permitir regresar a mi tierra, ¿no? A mi ciudad natal, con mi familia, y yo sabré que tú cumples tus promesas, ¿no? Y aunque estuve allá después de eso todavía un poco más de un año, pues hoy por hoy, y gracias a la bendición del Señor, pues yo pude regresar a mi casa, a mi tierra, a regresar a mi congregación, a congregarme, a servirle de todo mi corazón. Y cuando estaba buscando un poco más sobre el libro de Ezequiel, encontré un significado que me gustó mucho. Ezequiel significa Yahvé es mi fortaleza, ¿no? Y bueno, el libro se centra en que en la fidelidad de Dios, perdón, y su pacto. Y nos muestra que el Señor está al tanto de su pueblo en donde sea que nos encontremos, ¿no? Y bueno, el punto 3 que les quiero compartir es confiar, ¿no? Para finales del 2010 y principios del 2011 empecé a tener dolores sumamente fuertes en mi columna y me fui a checar y resulta que tenía una hernia de disco en la zona lumbar a consecuencia de un accidente que tuvimos en el 2007. Entonces, para abril de 2011, nuevamente en abril del 2010 me operaron las rodillas y para el 2011, en abril, pues cirugía de columna. Fue igual, súper fuerte, súper doloroso el proceso emocional o espiritualmente hablando. Y bueno, para ese entonces ya estaba la red, ya existía la red y mi mamá ya también se había rendido a Cristo y esa es otra promesa que ojalá otro día les podamos platicar también. Eh, Y entonces, bueno, el médico me dijo, una de las noticias fuertes que tuve ahí es que había un 50% de probabilidad de que yo quedara paralítica, porque el nervio llevaba tanto tiempo comprimido, presionado. Es como una manguera, ¿no? Cuando le cae un ladrillo o algo y se presiona y levantamos y a lo mejor puede estar rota ya, ¿no? Del tiempo que estuvo presionada. Entonces, pues era lo que pasaba en mi cuerpo, ¿no? Y me dijo el doctor, es que hasta que abramos y quitemos la hernia y veamos cómo está tu nervio, sabremos si está funcional o ya no sirve y ya no vas a poder caminar. Entonces, pues imagínense, ¿no? Pues qué noticia tan fuerte y tan dolorosa y yo no se las quise compartir a mi mamá o a mi hermana, pues para no sumar angustia o estrés en la familia, ¿no? Entonces, bueno, sí da miedo recibir una noticia así. Pero yo decidí poner mis ojos en Cristo y entregarle mi aflicción y pues el punto que les estoy diciendo, confiar, ¿no? Y confiar en que si quedaba paralítica, pues Dios tenía un plan en esto. Y yo así se lo dije, Señor, yo confío en ti, confío en tus planes, confío en tus tiempos y pues yo estoy en tus manos, ¿no? Y en Proverbios 3:5 y 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No. Entonces yo oraba esto, de que pues yo confío en ti
yo sé que tú tienes tus planes, yo sé que tú tienes propósito en esto y aquí estoy, ¿no? En Proverbios 3:8 fue una promesa que yo también recibí que dice, entonces darás salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Y también de esto me aferré en ese momento. Y el Salmo 23, que pues es maravilloso, y el domingo que Billy lo decía fue como una reconfirmación de decir, ¿no? Y dice así, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré por siempre. Y obviamente sí fue un proceso pues angustiante, sí te da un temor en tu carne, ¿no? Aunque tienes esta confianza en el Señor, pues siempre hay un cierto miedito de decir, híjole, ¿qué va a pasar? Y yo veía a mi mamá su cara de preocupada, aunque sé que confiaba en el Señor, pues obviamente ver a tu hija en esa situación debe ser muy fuerte. Pero bueno, confiamos, me interné, entré a quirófano, pues creo que como a las 6 de la mañana o 7, no recuerdo bien. Y después de una muy larga cirugía, salí pues primero con vida, ¿verdad? Porque pues después de una anestesia no sabemos qué pueda pasar con la noticia primero de que en lugar de 4 clavos en la columna que me iban a poner en la zona dañada, me pusieron 6, que la siguiente vértebra ya, o el disco estaba también comprometido. Pero lo más importante es que me dijeron y pude notar que yo iba a poder seguir caminando. Yo pude mover mis piernas, fue lo primero que dije cuando desperté, mis pies se mueven, mis piernas se mueven y sí se movían. Entonces, pues para gloria de Dios, yo salí de ahí nuevamente victorioso. Y en Salmo 103, en el versículo 2 y 3 dice que todo lo que soy, alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Y yo sé que aquí hay personas que ahorita están batallando con temas de salud importantes y yo les quiero decir esto, Él sana todas nuestras enfermedades, Él tiene planes para todas las situaciones adversas que podamos estar pasando, ¿no? Y la canción con la que abrimos hoy, pues es una confirmación para mí, ¿no? Sí, o sea, pues vamos a alabarlo, ¿no? Y lo que oraba Viri también fue una confirmación de este mensaje. Dije, sí, sí, Dios, si fuiste tú y sabemos que eres tú el que está hablando y confiamos en que tú vas a revelar mucho más a las personas que están hoy conectadas y que después puedan ver esta plática. Eh, bueno, pues terminó este proceso, yo me tuve que regresar y pues bueno, otra cosa que también pues quiero resaltar es pues el costo, ¿no? Porque el tener el seguro de gastos médicos en este empleo, que era como que lo más bonito para mí, pues igual nos permitió tener esta cirugía y aunque sí se pagaron algunos cientos de miles, pues no se compara con los millones que cuesta esa cirugía y los clavos que me pusieron, ¿no? Entonces, pues ahí yo pude reconfirmar de, Señor, era esto tu tiempo, era necesario que yo estuviera en este empleo para tener este seguro de gastos médicos tan amplio que no cualquier empresa te da o cualquier trabajo, y yo pudiera cubrir todas estos gastos o necesidades. Yo creo que si no lo hubiera tenido, yo sería la fecha en la que seguiría pagando esta deuda, ¿no? Eh, Después de ambas cirugías, pues Dios finalmente me permitió regresar a mi ciudad, gracias a Dios. Y el punto 4 es orar sin cesar. En Primera de Tesalonicenses 5, 17 y 18 dice, nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Y aquí esto fue ya para finales del 2011, 2012 más o menos, regresé a Puebla, entré a trabajar y para el 2015 volví a empezar con dolores de colon. Y yo no entendía y yo decía, ay Señor, ¿por qué está pasando esto, no? Porque otra vez un proceso similar al que pasé hace unos 4 años, ¿no?
Y además ahora había una preocupación adicional porque por desinformación yo ya no continué pagando ese seguro de gastos médicos. Entonces cualquier secuela de mi columna y de mis rodillas, pues ya ninguna aseguradora me lo iba a cubrir. Entonces había esta preocupación de, ¿y ahora con qué lo voy a cubrir si es que se requiere algo más? Y pues dije, bueno, pues el seguro social, ¿no? Pero pues uno escucha tantas historias de negligencia y tantas cosas que sí me daba miedo decir, hijo, pues, ¿qué voy a hacer, no? Y el diagnóstico era de que tenía yo que bajar de peso y tenía yo que hacer mucha rehabilitación para fortalecer mi cuerpo en esa zona. Y mi hermana económicamente me ayudó mucho en ese tiempo. Ella pagó muchas rehabilitaciones, ella pagó un médico bariatra para bajar de peso. Bajé pues como 30 kilos, estaba yo hecha un palito, pero los bajé en 2, 3 meses. O sea, no se los recomiendo, trae consecuencias para su salud bastante adversas al pasar del tiempo, ¿no? Bajar tan rápido y con medicamentos y cosas, ¿no? Pero en mi caso era una urgencia bajar así y bajé de peso, hice muchas rehabilitaciones y nada pasaba. El dolor seguía y de hecho incrementaba. Ya me empecé a atender en el Seguro Social, me hicieron estudios, me hicieron resonancia, me revisaron y todo apuntaba a cirugía, ¿no? Eh, entonces, pues yo oraba mucho, decir, Señor, ¿qué quieres de mi vida? ¿Qué está pasando? No renegando, pero sí derramándole mi corazón y diciéndole, Señor, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué necesito aprender de esta situación? ¿Por qué me estás repitiendo la lección? ¿Qué no aprendí? ¿No? Entonces, bueno, para colmo, en marzo de ese año me quedo sin empleo. No, en la empresa en la que estaba yo trabajando, los socios empezaron a tener diferencias y dijeron, pues aquí se termina todo, se diluye la empresa, se finiquita la gente. Y entonces, bueno, tenía los dolores terribles, la noticia de una posible nueva cirugía y ahora se sumaba el estrés del desempleo, que implicaba pues ya no tener ingresos y ya no tener seguro social para operarme si es que se requería. Y en Mateo 6:6 dice, pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, que todo lo ve, te recompensará. Entonces, yo para ese entonces ya gracias a Dios estaba muy firme en mi fe, muy firme en el Señor. Y yo sabía que me daría la paz y me daría respuestas y que, o sea, que lo que me daría eso sería orar, orar sin cesar. Y literalmente era que todas las noches yo cerraba mi recámara, ponía una almohadita, ¿verdad? Porque mis rodillas no pueden estar en el piso mucho rato y con dificultad me arrodillaba y lloraba. Y claro que lloraba, sí, porque sí te da angustia, pero oraba sin cesar, de verdad. Yo no sé cuánto tiempo pasaba, yo no sé si eran minutos o horas, pero yo arrodillada, llorando, orando y diciéndole, Señor, estoy en tus manos. Y mi oración sí era como la de Jesús cuando estaba a punto de pasar, pues todo lo más fuerte, ¿no? Decir, Señor, si puedes pasar de mí esta copa, pásala, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa fue mi más fuerte oración en todo tiempo. Y yo lloraba mucho, por supuesto. Yo decía, ay, Señor, por favor, no me permitas pasar esto, pero estoy en tus manos. Es que otra vez cirugía y otra vez rehabilitación y los dolores y el tiempo y las terapias y el dinero. Y yo decía, Dios, 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 no me lo permita, pero estoy en tus manos. Y el versículo de la fe que yo súper amo es de Hebreos 11:1. Yo me lo sé en la Reina Valera, es que dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero en la traducción de la Nueva Traducción Viviente dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Y yo oraba esto de, pasa de mí esta copa, pero estoy en tus manos y yo confié. Y entonces, pues ya sin seguro, sin dinero y tal, mi mamá se informó que se podía pagar
una anualidad en el IMSS cuando dejas de trabajar y puedes tener el servicio por un año más en lo que encuentras otro empleo. Creo que eso todavía se puede hacer. Entonces, pues mi mamá pagó esa anualidad para que yo pudiera seguir teniendo pues el servicio, ¿no? Porque si se avecinaba una cirugía, pues era importante tener esa cobertura. Eh, entonces, bueno, si bien mi oración era por sanidad, también era por entendimiento, ¿no? Y a veces Dios hace silencio, ¿no? Nosotras, pues sabemos que, bueno, yo sé o entiendo hoy por hoy que Dios puede decir sí, puede decir no y puede decir espera. Y entonces cuando dice espera, a veces hace silencios. Y qué fuerte es cuando Dios hace silencios porque te enseña a fortalecerte, a agarrarte de Él y a no soltarte. Y yo me agarré de Él, ¿no? Lo abracé, me aferré y le dije, Señor, aquí estoy. Aunque hagas silencio, yo sé que estoy contigo, que estoy de tu mano, que tu cobertura está conmigo. Y pues yo ya había visto muchos milagros, tanto en vida como en otros lugares, ¿no? Había visto lugares, milagros o- reales en la vida, ¿no? Ahorita les platico un poquito. Y fui a una de las últimas consultas en el seguro ya para que, bueno, pues para que me explicaran bien si me iban a operar o no, qué estaba pasando y tal. Y yo le pregunté al doctor, le dije, oiga, doctor, pues ya bajé de peso, ya hice un montón de rehabilitaciones y nada funciona, los dolores siguen, ¿qué pasa? No se supone que con eso la hernia iba a dejar, o sea, las vértebras iban a dejar de presionar y de haber una hernia y entonces el nervio se iba a liberar. Y me explicó y me dijo, no, es que tu problema no es una hernia de disco, tu problema es que tu vértebra, tu hueso, tuvo un crecimiento y está en la forma de una hernia, entonces está presionando tu nervio, pero es tu hueso. Entonces, nada de lo que tú puedas hacer en tus fuerzas lo va a solucionar. Hay que abrir y hay que cortar. Como cuando te sale un espolón o un juanete que el hueso creció y no hay nada que hacer, ¿no? El hueso creció y ahí está. Entonces, yo decía, ah, ok, o sea, dije, bueno, ok, y me va a operar, me va a quitar eso y ya nunca más voy a volver a sufrir de este problema. Y me dijo, no lo sabemos, porque es una condición médica que tú tienes, que te puede crecer cualquier hueso de tu cuerpo en cualquier momento. Y yo decía, ay, señor, no puede ser. ¿Cómo es posible lo que me están diciendo? ¿No? O sea, que a lo mejor en 2, 3, 5, 10, 20 años vuelva a tener una situación así. Pues lloraba, lloraba y lloraba mucho y oraba mucho. Y quiero decirles el punto 5, y es que los milagros siguen existiendo aún en nuestros tiempos, ¿no? Y en Hebreos 11:11 leemos, fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría sus promesas. Y yo quiero decirles esto, creamos que Dios cumple sus promesas en sus tiempos. A veces no entendemos y a veces queremos que nos solucione cuando nosotros lo decimos, pero no, Dios tiene sus tiempos, pero Dios cumple, siempre cumple. Entonces, un domingo iba a venir a la iglesia el pastor Efraín González, que pues Dios lo usa mucho para sanidades milagrosas, ¿no? Y yo ya había visto esto. Yo ya había visto niños de pie plano en los que se oraba y se hacía la curvita del pie. Yo vi una señora ya, pues, mejor de 70 o más años, que nació con una pierna más corta que la otra. Y cuando se oró por ella, le creció su pierna. Entonces se le igualó. Y ella decía, yo nací así, tengo 70 y no sé cuántos años, caminando pues con ayuda, con aparatos, y esto me ha lesionado otras partes de mi cuerpo. Y en ese momento ella subió el escaloncito del estrado, aventó su bastón y caminaba y brincaba y, ¿no? Entonces yo lo había visto con mis propios ojos, que existían los milagros hoy en día como lo existieron cuando leemos la palabra. Entonces, bueno, sabiendo que la obediencia trae bendición, sabiendo que los planes de Dios siempre son mayores que los nuestros y sabiendo que sus tiempos son perfectos. Y bueno, además que yo había estado orando sin cesar y que Dios cumple sus promesas y hay milagros.
la pastora Cristi me dijo, viene el pastor Efraín y te quiero en la primera reunión, que tú tienes que estar ahí. Y porque ya no íbamos a la primera, íbamos a la tercera, ya era el salón grande y ya había 3 reuniones y por mi columna de que me tenía que parar y sentar y mover y tal, pues no nos sentábamos. No íbamos a la primera y nos sentábamos hasta atrás, ¿no? Pero obedeciendo a mi pastora, fuimos a la primera reunión con mucha dificultad, con mucho dolor. Mi mayor bastón es mi mami, que es un roble, y pues ella me ayudó muchísimo en este proceso. Bueno, siempre, ¿no? Pero más en esto. Y bueno, llegamos y yo me acerqué a Cristi, que ya estaba con el pastor Efraín y pues con nuestro pastor Sergio, que ya no está con nosotros, estaban ahí todos. Pues dije, me acerco, ¿no? ¿Qué hago, no? Y ya vi a Cristi de lejos, le hice así como ojitos, y ya igual ojitos me hizo señas como de, métete al salón, y dije, bueno, no, pues lo que tenga que pasar. Ya me ayudó a mi mamá a meternos al salón y nos sentamos casi hasta adelante, les digo, ya no hacíamos esto por el mismo problema, pero dije, no, yo tengo que obedecer y yo tengo que estar aquí adelante, ¿no? Empezó la alabanza y el pastor no entraba, ¿no? Ni nuestros pastores, y eso era pues sumamente raro. Nuestros pastores siempre han estado ahí desde el segundo uno que inician las reuniones, ¿no? Entonces, bueno, empezó la alabanza, pasó un poquito, ya entraron ellos, al poquito tiempo entra el pastor Efraín, y bueno, pues se presenta y empieza a saludar, y me acuerdo perfecto como si hubiera sido hace 5 minutos. Y dice, bueno, siento de parte de Dios que aquí hay gente sufriendo de así, pues no entiendo bien si de huesos, de articulaciones, quizás tendones, pero si tú estás pasando por algo así, pásale al frente. Y pues la columna tiene todo eso, ¿no? Entonces dije, pues ahí voy corriendo, ahí va yo, pasito a pasito, ¿no? Y el pastor empezó a orar, yo cerré los ojos y empecé a llorar y a decirle, Señor, pasa de mí esta copa, de verdad, esa era mi oración. Yo decía, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Yo cerré los ojos, empecé a orar y a llorar, y cuando los volví a abrir, yo no sé cuánto tiempo pasó, pero yo ya estaba en el suelo tirada, llena de piecitos por todos lados. Por ahí a lo lejos alcanzaba a ver la cara de mi mamá tratando de llegar a mí entre tanta gente. Y yo me acuerdo que empecé, o sea, cuando abrí los ojos, mi cuerpo temblaba. De punta a punta me temblaba, o sea, terriblemente, y yo lloraba. Pero de ese llanto de cuando eres una niña chiquita que no te puedes contener y que sientes así, yo lloraba. Yo decía, ay Dios, qué vergüenza, porque como les digo, soy bien tímida, bien penosa, bien antisocial. Y yo decía, ay, qué vergüenza que hago aquí tirada. Antes de pensar en mi sanidad, pensaba en la pena. Y me quise parar, y porque pues el nervio, ¿no? Y ya Clemen Garzón me tomó del hombro y me dijo, no te pares, mijito, Dios te está sanando, Dios te acaba de sanar. Y yo, wow, ahí como que me cayó el 20. Dije, sí es cierto, porque ya no me dolía la columna, me temblaba todo el cuerpo, pero no me dolía nada. Dije, bueno, a la de tantas llegó mi mamá, llévame de aquí, qué vergüenza que estoy acá, ¿no? Y ya entre mi mamá y Clemen y seguramente más personas, no me recuerdo bien, me ayudaron a levantarme y ya mi mamá me llevó a mi silla y yo temblaba, temblaba, temblaba y lloraba. Y lloraba y lloraba y decía, ay Dios, ¿qué está pasando? ¿No? Y yo supe ahí que Dios me había sanado. Yo lo supe, tuve esa certeza de decir, Dios me sanó. Dios me permitió pasar de esta copa, ¿no? Y bueno, terminó de hacer la oración por sanidad, empezó a predicar el pastor, y yo en toda la prédica no pude dejar de temblar y de llorar. Y yo trataba de llorar como en bajito, pues para que no se notara, pero estaba yo hasta adelante, y bueno, ¿no? Y temblaba, todo mi cuerpo temblaba. Yo ahí entendí, hay una canción que dice, terrible hermosura y terrible en majestad. Y yo entendí, porque yo decía, ¿cómo va a ser Dios terrible? ¿Cómo? No es posible. Pero no es que sea terrible, es que nuestro cuerpo tan chiquito y tan finito no puede con una inmensidad tan grande como la del Señor, ¿no? Entonces mi cuerpo todo temblaba, dije, ah, ya entendí a qué se refiere esa de terrible majestad, ¿no?
Entonces, bueno, esa semana yo, ya habían pasado muchos meses para entonces, del año 2015, ¿no? Entonces, esa semana yo tenía la consulta con el Seguro Social, pues saben que nos dan después de muchos meses las consultas, ¿no? Pero ya era para darme fecha de cirugía y para darme pues las indicaciones que se requirieran, ¿no? Entonces, yo dije, mamá, es que ya estoy sana. Me dijo, pues qué bueno. Dije, sí, pero tengo la consulta y no me va a creer el doctor. ¿Qué hago, no? Y las resonancias, si hoy son caras, pues hace algunos años, pues muchísimo más, ¿no? Entonces dije, pues una tomografía, no es tan cara, pero da, pues, cercano a lo que da una resonancia, ¿no? Y ya, pues creo que mi mamá también me pagó esa tomografía, la hice, y fuimos a la consulta, fuimos mi mamá y yo, y pues de esos doctores, ya saben, regañones, que no puedes decir nada porque sale contraproducente. Y pues mi mamá y yo calladas, ¿no? Y entramos y ya me dice, ¿cómo estás? Y le digo, doctor, ya estoy bien. Me ve como, qué rara eres, ¿no? Y dice, ay, qué bueno que ya estés mejor. Pues no dijimos nada porque nos podría ir peor. Y me dijo, pásale, ves, está su escritorio y atrás tienen ahí su como camillita donde te revisan. A ver, pásale, te voy a revisar. A ver, sube la pierna, a ver, mueve esto, a ver, hasta acá. A ver, bueno, ahora párate, agáchate. A ver, dobla, hasta. Y todo lo pude hacer, ¿no? Y pues ya ahí se quedó como, ¿qué pasó aquí? Y me reí y le dije, doctor, yo ya estoy bien. Le dije, y como yo sé que no me iba a creer, mire, me hice una tomografía, pues a ver si le puede decir, pues que ya mi cuerpo está bien. Y que no dijo nada, pero sí veía su cara como de, ahí esta mujer ya se deschavetó o algo, ¿no? Entonces saca la tomografía, la pone en su lucecita esa que tienen y su cara se le descuadró. O sea, de verdad fue una cosa que... Y yo ahí dije, sí, señor, ¿no? No dijo nada, o sea, de verdad la veía, se acercaba, se alejaba, ¿no? Y sacó la resonancia que me habían sacado poquito tiempo atrás, pues que indicaba la situación que requería cirugía, y la puso y las comparó, y su cara, pues estaba impávido el hombre, no sabía qué decir, no dijo nada. Guardó todo, me dijo, pásale por acá. Pasamos al escritorio y mi mamá y yo decíamos, pues y ahora nomás nos hacíamos ojos, ¿no? Porque, pues, ¿qué decir ante esa situación? Y qué tal que aún así me quieren mandar a quirófano y no me voy a dejar, ¿no? Pues calladitas, nos sentamos, él empezó a escribir ahí en su computadora, no decía nada, no nos volteó a ver. Y taca, 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 decíamos, pues bueno, ¿no? Imprime, las firma, las garabatea, no sé, y sin decir absolutamente nada, se voltea y me entrega la hoja y dice, aquí está tu hoja. O sea, mi mamá y yo nomás nos volteamos a ver, nos reímos y dijimos, vámonos antes de que se vaya a arrepentir, ¿no? Entonces, mujeres, Dios hace milagros. O sea, Dios me quitó en un crecimiento de un hueso que solo se podía quitar con un quirófano. O sea, no fue una hernia que bajaste de peso y por eso se te quitó, o no. O sea, no. El hueso volvió a su tamaño y dejó de darme ese, ¿no? Y yo puedo testificar de milagro tras milagro en mi vida. Entonces hoy te quiero pues decir eso, ¿no? Que tú confíes, que nunca recordarles, ¿no? Los puntos. Uno, que nunca reneguemos de Dios, aún en las situaciones más difíciles y más dolorosas, no reneguemos. Que Dios tiene promesas para cada una de nosotras y que siempre, siempre, siempre las va a cumplir. Que confiemos en Dios, que oremos sin cesar, que no nos cansemos de orar en cada situación y que los milagros siguen existiendo en mi vida. Y quiero cerrar con el Salmo 105, del 1 al 5, primero que dice, den gracias al Señor y proclamen su grandeza, que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. Canten a Él, sí, cántenle alabanzas, cuéntenle a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas, regocíjense por su santo nombre, alégrense ustedes los que adoran al Señor, busquen al Señor y a su fuerza, búsquenlo continuamente. Recuerden las maravillas y los milagros que ha realizado y los secretos que ha dictado. Y en el 7 y 8 dice, el Señor es nuestro Dios, su justicia se ve por toda la tierra.
siempre se atiene a su pacto, el compromiso que adquirió con 1000 generaciones. Pues bendito Padre Celestial, gracias, gracias por usarme, Señor, por permitirme ser una herramienta, Señor. Y yo declaro que cada mujer y cada persona que escuche este mensaje, Señor, va a ser edificada y fortalecida, Señor, y van a poder confiar, como yo lo hice, en que tú haces milagros, en que tus tiempos son perfectos y tus planes mayores que los nuestros, Señor. Yo declaro que cada persona es fortalecida, Señor. Cualquier persona que esté pasando alguna aflicción, alguna enfermedad, alguna problemática importante, Señor, que tú les vas a dar esta fortaleza que necesitan en sus vidas, Señor, y esta confianza en ti de que tus tiempos son perfectos, Señor, y de que tus planes son mayores que los nuestros, Señor. Yo declaro bendición sobre cada una de las personas conectadas y aún de las que no se pudieron conectar, Señor, y que escucharán después esta plática. Las bendecimos, Señor, y declaramos que tú nos cubres y nos guardas de todo mal y peligro, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.